Pero bueno, vamos a empezar entonces con la sesión de preguntas. Vamos atrasados y ha estado todo muy interesante. Entonces, yo voy a comenzar. Aquí el problema es que pusieron preguntas en el chat también, que el chat no era para las preguntas, pero vamos a tratar de sacarlo aquí. A ver, permítame un segundo. Aquí está. Entonces comienzo con las que habían puesto en el chat porque fueron las primeras que pusieron. Y aquí tengo que, para Francisco, ¿cómo ves la posibilidad de reglamentación del sector de ornamentales para prohibir la producción y la venta de especies invasoras? Bueno, ese es un problema ya de añejo porque aunque hay en varias leyes se prohíbe la liberación de estas especies en la naturaleza, de las especies invasoras, de todos modos sigue habiendo comercio con muchas de estas plantas peligrosas invasoras. Y ya, por ejemplo, con el libro acuático ha habido varias iniciativas para tratar de prohibir su venta. Pero no pasa en la Cámara de Diputados por alguna razón, se queda almacenada, se les vuelve a decir, cambian las legislaturas y se queda ahí, o sea, se necesita que alguien empuje para que se prohíban, pero es muy difícil y luego regular el mercado libre, pues todavía más, bueno, es el sitio de Mercado Libre o cualquier otro tipo de comercio en línea, resulta muy difícil, pero yo creo que ahí requeriría que intervinieran varias autoridades, ¿no? Pero falta el marco legal y ese es el problema, ¿no? Es decir, Sí. hasta ahorita yo no veo la manera de impedir que esto siga sucediendo, aunque a lo mejor una manera sería empezar a trabajar con la población en general, tratando de concientizar de que estas cosas no deben estarse comprando. Habría que trabajar también con las personas que los venden y los, todos los que tienen viveros, por ejemplo, y demás. Pues igual habría que empezar a trabajar con ellos. Aparte pues del marco legal, que sí debería de existir, pero no, hay que trabajar también mucho con la sociedad y con los usuarios y con la gente que trae estas cosas. Igualmente hay que promover muchísimo el uso de plantas ornamentales nativas, por ejemplo, ¿no? O incluso para otros grupos, pues los peces, ¿no? Los peces nativos también hay que empezar a promoverlos. Pero todo esto requiere de educación ambiental. Conario muchas veces ha hecho muchos esfuerzos muy interesantes, pero falta que se les dé más difusión. Esa es la otra cosa, ¿no? Muy bien, Francisco. ¿Alguien de los panelistas quiere complementar esto? Bueno, yo quisiera añadir también que si es como en el caso de los peces de ornato, está el problema de los inventarios de las unidades de producción y luego todos esos problemas de hibridización que estaba mencionando, ¿no? Que también es muy difícil y bueno, la taxonomía compleja que puede existir en muchas ocasiones. Entonces, sí, ese es un problema muy grande. Jordan, adelante. Si hay un código de ética, creo que por ahí hay que empezar códigos de ética, y especialmente hay un código de ética para jardines botánicos, por ejemplo, que en México no se ha adoptado, y existe, pues una guía más que, pues, es un código de ética de qué no hacer, ¿no? O sea, no es como una de tajo de que te prohíbo que tú lo toques y entonces te voy a meter a la cárcel. Es más bien como una cosa como de códigos de ética, que es muy complicado, ¿eh? Porque al menos también para especies en peligro de extinción, las semillas se pierden en internet, puta, por todos lados. Incontrolable. Entonces, o sea, no es nada más de esta, es de toda la flora y fauna. Es increíble el tráfico de especies. Heike, adelante, veo que tienes la mano levantada. Sí, es que quería nada más mencionar un ejemplo donde me enteré un poco.
es que desde hace como 15 años se está vendiendo mucho un pastor, creo que se llama Penicetum cetaceum. Es una de estas colas de burro, no me recuerdo. Es una conocidísima invasora por todos lados y creo que la Conavio, de hecho, lo están plantando mucho en jardines públicos en la Ciudad de México, por ejemplo, en el eje 3 Sur, ahí Siena, por ahí hay unos plantillos muy bonitos. Y parece que la Conavio habló con ellos, con los de jardines públicos y no les interesó, porque es una planta que también se adapta mucho a la sequía y cosas así, no tienen tantas plantas para este fin. Entonces ahí está realmente un problema y el problema es que se tiene, o sea, sí se pueden hacer cosas si uno invierte suficientemente tiempo y energía, pero ¿quién lo va a hacer entre los pobres pocos que andamos con plantas invasoras, ¿no? Yo sé que en Sudáfrica, por ejemplo, han tenido mucho avance en promover precisamente plantas nativas, ¿sí? Quizás mejor en términos como de propuestas que de prohibiciones, pero sí debe haber algunas prohibiciones también, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Pues quién sabe. Ahí tiene que decirlo otra gente. Gracias. Gracias, Heike. Yolanda. Hola, sí, bueno, para comentar, nosotros en la CONAVI hemos tenido algunos acercamientos con productores de plantas ornamentales y pues sí, se requiere muchísima difusión del tema porque los productores nos dicen pues que no podemos dejar de producir lo que se vende. Entonces sí podemos empezar a producir plantas nativas y eso, pero no se va a vender. Entonces, para algunas ni siquiera tienen como la capacidad instalada, para otras sí, pero no, pues no hay comercio. Y bueno, sobre lo que dice Jaike, no sé, no estaba yo enterada, no sé bien quiénes de la CONAVI platicaron, pero pues es lo mismo, ¿no? Comunicar la problemática de especies invasoras que muchas veces está en contradicción, etcétera. Entonces sí, las campañas de comunicación son muy, muy importantes. Sí, teníamos otra pregunta, si no, después de esto, y era de Silvia para Jordan también, donde decía que si los mapas de riqueza de especies e indicaciones de donde hay pocas especies están en uso para acciones de control, por ejemplo, la detección temprana y la respuesta rápida. Jordan ya le había contestado, no sé si con eso te queda claro, Silvia. Sí, perfecto. Y aquí también tenemos ya en otra parte, en la sección ahora sí de preguntas y respuestas. Para Francisco Espinosa, ¿qué acciones estratégicas podemos hacer para detener inmediatamente que el Mercado Libre esté promoviendo paquetes para sembrar pasto buffer? Pues ese es el mismo problema. En el Mercado Libre intervienen muchísimas personas que andan haciendo este tipo de comercio y no veo otra solución más que hacer que la Procuraduría del Ambiente interviniera con Mercado Libre para decirle a los que están comerciando con esta lista de especies que pueden ser invasoras o protegidas o en peligro de extinción, estas simplemente no pueden anunciarlo aquí. Eso sería tal vez la acción más directa, pero posiblemente la Procuraduría Ambiental seguramente pedirían una referencia legal o en que se puedan basar sus acciones, ¿no? El que nosotros le digamos, ten cuidado con ese. Por ejemplo, hace unos años en la Ciudad de México querían plantar tamarisco en un parque que acababan de abrir, ¿no? Y pues nos comunicamos con varios y finalmente dijeron que no lo iban a hacer. Pero igual es un caso en que pues una persona que sabe del asunto pone atención y habla con alguien que le hace caso, pero hay otras ocasiones en que simplemente no le hacen caso a uno y no puedes hacer nada. Pero yo creo que es urgente tener un marco legal que posibilite a la Procuraduría del Ambiente
que haga ese tipo de intervenciones, porque puede ser el Mercado Libre o el eBay o cualquier plataforma de esas que vende material vegetal o especies, pues están diseminando esto, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión también, Fresco, que yo quisiera agregar, es que a partir de la modificación de la LEGEPA y de la Ley de Vida Silvestre, a partir de 2010, se estableció un marco legal normativo que sí permite ciertas acciones. Una prueba de esto es que multaron muy fuertemente a Mascota, esta tienda de animales, por vender animales exóticos. Eran multas como de 4 millones de pesos por cada tienda y bajaron, obviamente, muchas de las ventas de exóticas, ¿no? A lo mejor se podría usar el mismo esquema legal para intervenir Sí. con Mercado Libre. Silvia, vi que tenías la mano levantada. ¿Quieres agregar algo? Sí, quería comentar que este problema de plantas ornamentales, especialmente así como de peces también, es algo que prácticamente no... Lo de peces es mejor en términos de haber regulamentación, pero lo de plantas prácticamente no conozco. Hay poquísimos países que tengan algún tipo de regulación para eso. Y es algo que quizá sería interesante llevar al convenio sobre diversidad biológica para que también haya más difusión y quizá un esfuerzo más organizado en términos globales de ver qué alternativas teníamos para mejorar eso, porque nosotros tampoco tenemos legislación específica, son actividades que no requieren de licenciamiento ambiental y son actividades que pueden ser altamente impactantes al ambiente. Entonces es algo que hay que buscar quizá en una plataforma más grande para que haya una discusión y más difusión y que más países trabajen juntos para ver cómo tratar este problema. Aquí, Silvia, me tocó participar justamente en el 2014 en una propuesta para la CBD y en esa reunión se trató de meter este problema, sobre todo el tráfico de animales exóticos, porque no había un marco dentro de la Organización Mundial de Comercio, que como tú sabes está el IPPC, está el Códex Alimentarium y está la OIE. Entonces, en el único lugar que cabía era en la OIE y se hizo la petición de parte de varios países, incluyendo México, pero no hubo respuesta. Entonces, sí se ha contemplado, pero no ha pasado. Sí, Yolanda. Nada más rápido, iba a mencionar esto del CDB y también complementar que ahora con el informe que salió del IPES, también se menciona todo esto del comercio por Internet. Entonces, bueno, esperemos que a lo mejor con este nuevo informe se retome un poquito este tema y agarre vuelo otra vez para que haya medidas al respecto. Cierto. Hay otro asunto también que es que, por ejemplo, para la importación de especies en general, muchas veces mañosamente los importadores cambian el nombre de la especie. Mm, Los inspectores o quien tienen que revisar eso, pues la dejan pasar porque según el papel, pues dice que es otra cosa. claro. Eh, ah, con la inteligencia artificial ya se han estado produciendo un montón de herramientas para identificar efectivamente a las especies. Claro, a eso hay que promoverlo y hay que, por ejemplo, tenemos que hacer nuestra herramienta de inteligencia artificial para impedir que entren las especies prohibidas, ¿no? O impedir que salgan las especies que no deben de salir. Y es una cosa pues que hay que promover, que hay que explotar, pero igual pues falta personal capacitado. Claro. Somos poquitos los que trabajamos en esto y el tener este tipo de herramientas ayudaría mucho pues para agentes aduanales o inspectores o todos ellos, ¿no? Solamente olvidé mencionar que fue Ignacio March de la CONAMBE que puso esta pregunta aquí en la mesa. Luego tenemos a Eugenia Mendiola que nos pregunta ¿qué costo tiene elaborar un diagnóstico sobre especies exóticas invasoras en una ANP, incluyendo listado, distribución y estrategias de manejo? Posiblemente Silvia, que estuvo revisando los proyectos dentro del marco del GEF, tenga una idea, o yo, la que estás en Conavio.
es muy relativo, ¿no? Porque depende del área, depende de acceso, depende del conocimiento que ya existe con la gente que trabaja en cada área. No hay no creo que sea posible, no sé, Yolanda, pero a mí no me parece posible como tener un número así y tampoco me acuerdo los números que teníamos a este momento, que ya hace años que hicimos esto, no sé. No, tampoco tengo los números así tan claros, pero fueron de varios cientos, miles a más de 1 millón de pesos, ¿no? O sea, sí fueron diferentes los costos que fueron dependiendo, como dices, del trabajo, pero específicamente no lo recuerdo, pero pues no es Y, barato. y creo que también, pero justamente eso es el detalle, es que para cada área es muy importante verificar qué exactamente se quiere hacer, porque gastar mucho dinero con un inventario que sea muy detallado y después no tener dinero para implementar control no hace sentido. Entonces, quizá empezar con ubicar áreas prioritarias dentro de cada área natural protegida y con eso hacer como tener una idea, empezar a trabajar y con eso se va aprendiendo y verificando nuevas ocurrencias y todo más y se va ampliando a poco, pero a mí me parece mucho más interesante que como tener una idea de cuáles son las especies, porque con eso se puede definir cuáles son los métodos de control más apropiados, qué materiales necesita, cuánta gente necesitaría, pero no como investir en un área muy grande para hacer un super inventario y después no poder hacer nada de práctico. Eso no hace sentido. Entonces hay que cuidar un poco. Hay que haber una estrategia para cada área en acuerdo al contexto y a las condiciones financieras y de personal, porque generalmente la gente que está en las áreas protegidas ya conoce muchas las especies y todo más. Entonces, ahorrar con eso mucho trabajo de campo y empezar en áreas prioritarias y con eso se va ampliando. Entonces, es una manera de ahorrar recursos porque de nada nos sirve tener mucha información en papel y después no tener posibilidad de hacer nada de control. Claro. Y aquí tenemos otra pregunta que es de Monserrat Avendaño Cruz, que no sé si sea realmente el nombre de la persona porque hay un glitch en la Matrix. Se repite muchísimas veces este nombre, Emma, te lo paso al costo. Y pide recomendaciones para monitoreo del Calanchoe y para esfuerzos de remoción, ya que van a tener una actividad próxima. Pues De Jordan, Calanchoe, sí, herbicida. No me cabe la menor duda. Especialmente porque tienes no sé qué calancho tengan ahí, pero deben tener 2 o 3 segurito. sí, tienen tres diferentes. Seguramente el híbrido. Y parte del problema del híbrido es que el híbrido también tiene diferentes ploidías. Entonces hay un híbrido que es súper resistente y hay uno que es menos resistente, o sea, más chafita. Pero el resistente es un monstruo, es literalmente un monstruo. Yo aplicaría herbicida. El problema es que, como decía Silvia, pues no son específicos. Entonces van a matar, pues tienen que tener mucho cuidado dónde ponerlo. O sea, si está pegada a una cactácea, pues olvídalo. O sea, no, o sea, tiene que hacerlo a mano. Y el problema de hacerlo a mano es que si tú arrancas el adulto tiene los pseudobulbidos pegados en las hojas y esos se caen facilísimo. Y eso es otro individuo. O sea, hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Yo he estado horas haciendo eso. O sea, pongo a mis alumnos a saquear calancho y están ahí 8 horas. Pobres, pero... Y limpiamos así como 1 metro cuadrado. Pero bueno, ahí va, ¿no? O sea, en ese metro cuadrado ya no ha salido nada. Entonces, pero Un truco para proteger a las plantas que no queremos afectar es rodearlas con un cilindro o algo así plástico y aplicar, ¿no? O al revés, encerrar a la que queremos controlar con una especie de cilindro plástico y ahí aplicar. Y luego ya quitas tu cilindro, ¿no? el problema es que es a suelo. Entonces está, Por o sea, eso va el cilindro y puede ser. Sí, aquí Eso no lo he intentado. una cosa que Sí. recuerdo de una de tus publicaciones, Jordan, es que
Tú mencionabas que valía más la pena utilizar el 2,4-D porque era más Sí, viable en sí, términos el de 2,4-D. El calidad. 2,4 mata al 100%. Ok. 100%. Es 100% de efectividad. Aquí lo que no sé El si hay una problema de... restricción específicamente en áreas naturales protegidas para utilizar cierto tipo Exactamente, de químicos. exactamente. Hay ciertas restricciones en áreas naturales protegidas. Bueno, No, además tienen que apurarse porque el año que entra ya se queda prohibido el glifosato. sí. De todos modos, es combinación glifosato 2,4-D. Por eso. Si tienen 2,4-D, utilizan 2,4-D. Eso mata 100%. 100%. Se funciona muy bien con Calancoe. Silvia, adelante. Solo quería comentar que aunque haya impacto sobre otras plantas, como eso de proteger las plantas que están, puede ser que sea inviable, porque si son áreas grandes, va a ser muy, muy caro hacer eso, porque el tiempo de trabajo es muy, muy alto. Entonces, quizá aceptar que al hacer el control de Kalanchoe, vamos a perder lo que ya está, pero si logramos hacer un control efectivo y si logramos después restaurar esta área de otra manera o que el banco de semillas que existe va a poder germinar, entonces es una cuestión de tiempo, aceptamos un impacto puntual y después vuelve la vegetación nativa. Creo que hay que aceptar que eso puede pasar y si tenemos tiempo para acompañar esta área o para quizá echar semillas de otras plantas nativas que estén cerca o mover un poco de suelo con un banco de semillas que esté cerca o quizá plantar unas cosas que sean nativas, es una opción mejor y menos para optimizar tiempo de control y quizá menos cara do que intentar proteger cada planta que está ahí, que es muy difícil de hacer en la práctica. Claro. Muchas gracias, Silvia. Tenemos una pregunta de la doctora Susana Favela, de aquí de la Facultad de Ciencias Biológicas, donde le da las gracias a los organizadores y pregunta directamente a Jordan que si se toman en cuenta los atributos de las especies para establecer su potencial de invasión, especies exóticas que son evolutivamente más cercanas a las especies nativas tienen un riesgo más alto de desplazarlas, y en este caso se podrían utilizar análisis filogenéticos de las comunidades bajo manejo para identificar especies vulnerables. Sí, parte de la teoría de la resistencia biótica y pues, o sea, esa como parte geográfica, biogeográfica y de recursos ambientales, tiene que ver que ocupan nichos específicos. Y si tú tienes una especie nativa que ocupa ese nicho, digamos, o sea, va a ser más difícil que llegue. Entonces, si tú estás hablando de, o sea, en pastizales es muy fácil que llegue una leñosa porque no hay otra cosa. O sea, son leñosas y son las dominantes. Pero si tú tienes una zona donde hay calanchoe, por ejemplo, puedes poner crasuláceas nativas, por supuesto. Y tienen la misma como función, o sea, funcionalmente en el contexto como ecológico, tienen exactamente la misma función, son así como pues, chaparritas y tienen agua y crecen en los mismos ambientes, o sea, son muy parecidas. Entonces sí, sí se puede, por supuesto que se puede. Claro que entre pues, una crasulácea y calanchoe, que también está como del otro lado, sí está un poco difícil en términos filogenéticos porque está en el otro lado del planeta, ¿no? Pero sí, digamos, dentro de crasulácea. Bueno, aquí tenemos, gracias Jordan, otra pregunta por parte de Montserrat Avendaño Cruz, otra vez el glitch de la Matrix, que nos dice, muy buenas tardes, mi duda es, ¿se conoce de casos donde las especies de fauna nativa presenten afinidad de especies de plantas exóticas invasoras en vez de las nativas, provocando daños en la dispersión de las especies nativas como la dispersión de semillas, llevándolas a disminuir así su población? Sí. Sí, hay muchos ejemplos de eso. Con polinizadores, por ejemplo, es muy común que tienes polinizadores que prefieren a las exóticas y las nativas empieza a bajar su producción de semillas y empieza a tener un montón de problemas. Sí hay muchos ejemplos de eso. Nos preguntan también, Víctor Manolo Jiménez Flores, si hay productos que son más dañinos que el glifosato. Seguramente, Si hay seguramente hay algunos, productos que son mucho más dañinos y por eso el glifosato es tan utilizado, porque el glifosato tiene las siguientes características. Es la degradación
es más rápida en ambientes más húmedos. Y tenemos como trabajos hechos aquí en Brasil en que, por ejemplo, en un ambiente ripario se degradó en 17 días. El tiempo mediano es como 30 días. Igualmente el triclopyr, que les comenté que se aplica sobre los tocones, y hay características que son muy interesantes de esos productos justamente porque el glifosato cuando, si por ejemplo hacemos una aspersión foliar y llega a tocar el suelo, en el suelo mineral la molécula se parte en tres y queda en el suelo, pero es inerte, ya no tiene efecto ningún. Y eso se ve y se comprueba porque, por ejemplo, cuando les hablé que es muy importante utilizar un colorante en la mezcla de herbicida, si la gente utiliza por veces algún colorante como para comida que es en polvo, si lo metes dentro del glifosato o si tomas agua de un estero donde haya mucho sedimento en suspensión, ya el glifosato no funciona, porque ya las moléculas se parten y ya no tiene efecto ningún. Entonces eso es interesante, en verdad, del producto. Igualmente utilizamos el Garlon, que es el triclopyr, porque es un producto que una vez aplicado en un tocón no es sudado por las raíces de las plantas y queda solamente en el tocón, así que también se degrada en 30, 40 días y mucho más rápidamente que el tocón. Entonces tenemos un producto muy seguro para trabajar y que no va a tener impacto en el suelo o en agua. Lo que es distinto, por ejemplo, del picloram, que es un producto muy utilizado incluso en áreas agrícolas y que tiene una persistencia ambiental de 2, 3 años y que es también liberado por las raíces de las plantas, así que vas a tener siempre contaminación de suelo y de agua. Entonces, esos productos para nosotros no sirven para áreas naturales. No deberían nunca servir para agricultura tampoco, pero son usados. Sí. Entonces, sí, ya tenemos como una selección de productos menos impactantes y con las tecnologías más recientes de esos productos tenemos mucho más control y mucho más posibilidad de uso, de manera que son herramientas para conservación y que realmente nos ayudan a hacer restauración ambiental, mucho más que causar cualquier tipo de impacto. Aquí hay un asistente anónimo que pregunta ¿qué métodos creen ustedes que sean los más óptimos para realizar monitoreo o obtener información sobre los beneficios que traen algunas plantas parásitas e invasoras sobre comunidades de aves? O sea, como los muérdagos, supongo que se refiere como a los muérdagos, ¿no? Creo. Los muérdagos son sistemas muy complicados porque los muérdagos, los vectores de dispersión de los muérdagos son aves, en muchos casos, también exóticos. No sé, yo creo que eso está muy difícil, pero igual, yo creo que tienen que ser controles fuertes, fuertes. Y no creo que haya un efecto importante sobre las cosas nativas, ¿eh? Para nada. Y vamos a tener una última pregunta, aunque quedan otro par de preguntas, yo creo que ya nos tomamos una hora de retraso. Vamos a tener problemas con el Zoom si no. Entonces, es una pregunta dirigida a Silvia, donde preguntan cuáles son las implicaciones ambientales de utilizar herbicidas, especialmente por su residualidad, contaminación en el suelo y agua, mantos freáticos, y su poder de bioacumulación en las redes tróficas. Es por parte de Eugenia Mendiola. Bueno, creo que vengo de contestar una parte de eso con el tema de residualidad, que justamente elegimos productos que tengan residualidad muy baja, como 30 o 20, 30 días, entonces eso realmente no es un problema. Elegimos productos que no contaminen suelo y agua, justamente porque, como le comenté, el glifosato es inerte y el garlón, porque es aplicado en tocones, ya no sale del tocón y la degradación es muy rápida. Entonces, ese problema no tenemos. En términos de acumulación, lo que pasa es que en la gran parte de los casos, la utilización de herbicidas es muy puntual. Entonces, nunca puedes comparar el uso de control con herbicidas
en áreas naturales para control de plantas invasoras con el uso de herbicidas en áreas agrícolas. Porque en áreas agrícolas vamos a tener a cada año la misma cultura o una rotación de culturas que va a utilizar un herbicida y van a hacer tantas aplicaciones por año. Después van a cosechar estas plantas y van a empezar otra vez y van a aplicar otra vez y otra vez y otra vez. Nosotros lo que estamos haciendo es restauración ambiental. Entonces necesitamos usar los herbicidas como herramientas para controlar las plantas invasoras hasta que ya no estén. Y por veces, como yo he hecho control, por ejemplo, de pastos, en que con una aplicación no necesité hacer más nada y la regeneración del bosque salió muy bien. Entonces fue una aplicación una vez. Tenemos otras plantas ahí como Carpobrotus, por ejemplo, que están echando mucho aquí en las playas para contener arena, que también con una aplicación con glifosato con dilución de 1%, ya se seca completamente y mantenemos toda la estructura física de esas plantas para contener erosión, y con eso van naciendo las plantas nativas otra vez y colonizando esas áreas. Así que las aplicaciones son muy puntuales y no existe ese proceso repetido a cada año en la misma área, porque vamos ganando regeneración natural y con eso vamos saliendo y dejando que la vegetación natural vuelva a ocupar esas áreas. Entonces no vemos ese problema de acumulación por eso. Puede ser que alguna excepción por plantas muy difíciles que requieren de control mucho más largo, como los espárragos ornamentales, que son plantas terribles realmente de controlar y que son muy persistentes. Ahí puede ser que haya algo así, pero hasta el momento, pero son excepciones, no es lo general. De acuerdo. Sí, Francisco, ¿tú quieres agregar algo? Sí, el problema con los agroquímicos sintéticos es que es el abuso, porque es muy claro que para el manejo de especies invasoras en áreas protegidas, pues es lo que hay que hacer, es lo más barato, es lo viable, pero no podemos comparar a lugares donde están aplicando a cada rato glifosato para tratar de controlar a las malezas resistentes a glifosato, por ejemplo, y echas cantidades enormes, y cualquier cosa que eches en cantidades muy altas, pues va a causar problemas, cualquier cosa. En general, en la industria de agroquímicos ha ido cambiando, y las sustancias que se usan cada vez son menos, digamos, la amplitud de toxicidad se ha ido restringiendo precisamente por presión del público y por presión de los problemas que se han detectado. Ese es el camino que sigue. Lo que tendríamos que estar buscando, en lugar de estar prohibiendo este tipo de agroquímicos, sería regular la aplicación. O sea, hay que limitar la aplicación, pero al mismo tiempo hay que cambiar la forma de hacer agricultura. Tenemos que empezar a buscar manejo integrado de plagas, manejo integrado de malezas, en donde solamente se usa el herbicida cuando es indispensable. Es el análogo, por ejemplo, a los antibióticos en seres humanos, ¿no? Pues si nos enfermamos y nos vamos a morir y no nos ponen antibiótico, pues pónganme antibiótico, por favor, pero no voy a estar tomando antibiótico a cada rato y luego ya voy a generar cepas resistentes de bacterias que van a ser un problema. Hay que regularlo y hay que tomarlo así, como si fueran antibióticos. No, no tomar medidas así que pues de repente salen perjudicando más que beneficiando, ¿no? Sí, excelente. Antes de dar por terminada la sesión, le estaba yo preguntando a Emma si le quiere dar la palabra a la gente del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Estaban Hugo y Paulina, ¿no? Hugo y Paulina están por aquí con nosotros. A ver, ya le estamos dando acceso a ellos. Y bueno, aprovecho el paréntesis para agradecerles a todos y compartirles aquí en la montaña Chipinque, pues es un pedacito de todo lo que es Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y todo esto que nos comentaron, la verdad nos sirve muchísimo, nos informa muchísimo para
pues ir estructurando mejor las estrategias y acciones que llevamos a cabo. Estamos en una zona de interfase urbano-forestal y pues con todo lo que implica ello. Aquí principalmente pues son el trueno, la sombrilla japonesa, las plantas que más se han estado combatiendo, pero también tenemos presencia identificada, por ejemplo, de la hiedra Hedera helix, que también en muchos de los jardines de colonias vecinas, por ahí está. Y pues de esa no se ha empezado a trabajar, ¿no? Y en el sentido de, bueno, lo que ya nos comentaron de combinar las estrategias, y sobre todo la forma de aplicar, en este caso, los tratamientos, cómo influye mucho, porque hay antecedentes de tratamientos de prueba que se han aplicado y no se han visto efectivos, pero a lo mejor ha faltado seguir el lineamiento de cómo hacerlo, como nos decía la doctora Siller, de inmediatamente que se corta aplicar tratamiento químico. Aquí ha sido tratamiento mecánico lo que hemos trabajado específicamente, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos Parece, a Paulina sí, Mata. Paulina. No sé si quieres decir algo ahorita, Paulina. Tienes cerrado el micrófono. Paulina, tienes cerrado tu micrófono. Víctor Hugo, ¿quieres decir algo? Tienes cerrado tu micrófono. Emma, ¿les puedes dar acceso a Es que abran con, el micrófono? sí, está permitido que lo abran. Vamos a dar acceso a Héctor. A Está por Víctor aquí. Hugo. A Víctor Hugo y a Paulina, ¿no? Es Héctor Cabrera. Ya lo. Aquí está Héctor. ¿Puedes abrir tu micrófono, Héctor? Algo pasa, pero ¿Nos escuchas, Héctor? Sí. Sí está habilitado. pues no sé, es muy tímido, Héctor, porque no quiere preguntar. Sí pueden abrir su micrófono. Y es que también está Paulina, pero no sé si no saben cómo abrirlo o si les tienen que dar un permiso ustedes. No, ya está el permiso. Hola, buenas Ya. tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, ya. Ah, buenas tardes, les habla Paulina del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Bueno, realmente me acabo de incluir al equipo CONAN. Voy a estar encargada de las especies exóticas invasoras. Muchas gracias por, estábamos teniendo problemas en abrir el audio, pero bueno, aquí estamos. Pues sí, en el Parque Nacional ya hemos trabajado durante varios años en erradicación de las especies exóticas. En este caso, nos hemos concentrado en el calanco, en el trueno, en chipinque también, en la sombrilla japonesa. Y sí, queremos pues construir, ¿no? Seguir construyendo y dar seguimiento a construir estas alianzas pues para realizar a lo mejor un nuevo diagnóstico de la situación y tendencia de las especies, porque hemos visto que en los últimos años pues realmente no se han tenido los resultados esperados en cuanto a las diferentes especies. Entonces, sí consideramos que a lo mejor un nuevo diagnóstico de la situación de todas las especies para poder ver el panorama, ¿no? El panorama en un futuro. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Héctor o Paulina? Sí, Jordan, adelante, adelante, Silvia. Silvia, si quieres tú primero. Por favor. Si van a aprovechar ya, si van a tener un evento de ahorita de Calancho, ¿por qué no utilizan a los gentes que vayan tomando la foto del sitio y que lo suban a Naturalista? O sea, tienen el mapa de dónde están las cosas y pueden decirle ahí, hay 1, 100, 1000, 10,000 o 100,000 cosas. Y te dan una idea como de qué puedes hacer. Si es un bicho, pues mandas a una persona y que lo saque. Si son 10,000,
pues necesitas un pequeño ejército para hacerlo. Pero esa información que salga de la misma gente y ellos mismos participan y ellos mismos se dan cuenta que es importante y van a ver un mapita con su dato. Es muy importante para la gente también que se sienta que está involucrada en el proceso, no solo de ir así como ser el jardinero, ir a sacar la planta, ¿no? Sino en la parte del monitoreo, en la toma de decisiones. Eso es muy importante para la gente, yo creo. Y si todo el mundo tiene un teléfono, pues tómenle una foto y súbanla a Naturalista. Y de ahí salen los mapas. Sí, es verdad, voy a tomar la palabra. Es verdad esto que dice Jordan. Sí, hemos tenido ya voluntariados con escuelas, con diferentes asociaciones, y esto que dice sí, pues lo vamos a tomar muy en cuenta. De hecho, la siguiente semana, en coordinación con una asociación que se llama Rueda de Medicina, vamos a tener un voluntariado para extracción de calanco. Entonces, esta opción que menciona, pues vamos a estar con estudiantes. Entonces, esta opción que menciona es pues muy importante para poder aplicarla. Entonces, sí, muchas gracias por su comentario. Silvia, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería agregar con eso, Paulina, que otra vez que cuidar con eso de hacer un diagnóstico muy amplio, porque si tiene un área muy grande como debe ser, la verdad es que los diagnósticos se pierden muy rápidamente, porque las plantas se multiplican muy rápidamente. Entonces, si ubican, por ejemplo, áreas prioritarias que pueden ser, por ejemplo, áreas donde un ambiente es muy único o muy frágil, o porque hay especies endémicas o raras o amenazadas, y empezar por ahí y hacer ese control, también les permite tener un poco más de manejo adaptativo y manejo práctico para que puedan adaptar hasta llegar a un método que sea más eficaz y de más bajo costo. Entonces, quizá todo eso es más importante, porque si van a, por ejemplo, trabajar un área muy, muy grande, una vez que terminen ya pueden prácticamente empezar otra vez. Cuidado con eso. Sí, y bueno, antes de seguir, muchas gracias por su comentario, Silvia. Y realmente en este voluntariado, en esta zona donde vamos a trabajar, es una zona de la Huasteca en donde se encuentra el agave Noa. Entonces sí, los esfuerzos están, pues sí, han sido constantes en esa zona por lo mismo. ¿Y Yolanda, querías decir algo? Sí, también, bueno, dando seguimiento a lo que dijo Jordan, recuerden que está en la página de snip.mx, ya pueden bajar ustedes mismos los registros. Antes se tenían que solicitar a la CONAVIO y todo, y ahorita se pueden descargar y se actualiza pues frecuentemente con lo que va subiendo la gente. Lo que ya pasa a ser grado de investigación en naturalista se sube al SNIP, y entonces de ahí pueden bajarlo, hacer los mapas de distribución con los shapefiles y todo esto. Entonces, que sí utilicen también este recurso en las ANPs. Para público en general está mejor ver los puntitos en Enciclovida, pero ya para un estudio para el ANP está la página de snip.mx, que es un recurso que de repente la gente no conoce, entonces para que lo usen también. Gracias, Yolanda. Sí, Jordan, ¿querías decir algo todavía? Sí, una cosa más, tal vez a Yolanda nos pueda ayudar, pero la CONAVIO da los cursos para naturalista. O sea, si el parque pide, no sé cuánto tarde, o seguramente se pueda llegar a un acuerdo en donde se dé un curso de capacitación a los estudiantes para que sepan de qué se trata naturalista y que tomen la foto bien. Y seguramente hay hasta un representante para Monterrey, o para Nuevo León al menos. Y que vaya a dar el curso, pues. Pero Sí, no, sí, creo que no es con Yolanda, sino con otra gente. No sé cómo sea eso. Yolanda los canaliza. Sí, ustedes escriban. Sí, gracias, Yolanda. Sí, aquí Muchas tengo gracias. una pregunta que va a ser la última, la de Luis Felipe Vázquez Sandoval, que tiene la mano levantada desde hace rato. Luis Felipe, adelante. Sí, gracias. Realmente sería una pregunta para el doctor Jordán. Por ahí en YouTube vi precisamente el trabajo que hicieron para Sierra Gorda Querétaro. Yo soy de la Sierra Gorda de Guanajuato. Entonces, nosotros pues estamos muy interesados en llevar a cabo este tipo de trabajos. Quisiera saber el tiempo para el desarrollo de estos trabajos de investigación
sobre el diagnóstico, ver la distribución de todas las especies. Hasta el momento nosotros tenemos un inventario de 64 especies, de especies exóticas invasoras, pero pues realmente consultamos nosotros los artículos de investigación, pero realmente sí quisiéramos saber de manera espacial en dónde se encuentran distribuidas, pues para realmente realizar acciones para el control. La pregunta es el tiempo para hacer estos trabajos y la otra sería el costo para, pues obviamente, hacer las gestiones respectivas. El trabajo en la Sierra Gorda fueron, creo que 2 años o 3 años. El costo de ese en particular fueron 240,000 pesos y hicimos 11 salidas a la reserva. Es una reserva gigantesca. Entonces fue un esfuerzo, digamos que micro. Y fue como dicen, un diagnóstico. A lo que yo les sugiero es que hagan la estrategia de Silvia. O sea, tenemos estas zonas que son importantes, sobre de esas vamos a monitorear y vamos a hacer los esfuerzos sobre esas. Los otros pueden esperar un poquito, pero escoger las áreas más, digamos que adecuadas, y pueden ser muy puntuales y muy eficientes. O sea, tienen su lista y aquí hay, aquí no hay. No está más fácil así, yo digo. Y mucho más eficiente y más barato, por supuesto. Y si tienen voluntarios, más barato todavía. Entonces, les sugiero que sean mucho más como ejecutivos, no sé cómo decirlo, o sea, más eficientes, más adaptativos, creo que dijo Silvia, que es una palabra extraordinaria. Ok, gracias. Bueno, pues yo quisiera dar las gracias a todos ustedes. Realmente les reitero mi gratitud porque son gente muy ocupada y que nos brindaron horas extras más de su tiempo. Entonces, muchísimas gracias realmente por haber accedido a compartirnos su experiencia. Y no sé, Emma, si quieras agregar algo. Sí, y de igual forma, de parte de nuestro equipo en Parque Ecológico Chipinque, pues nos ayuda bastante todo esto que nos han compartido, y además nosotros también entre nuestra misión, pues también es hacer labor de difusión, ¿no? Entonces, toda esa parte que también es un componente muy importante de educación ambiental, pues es algo que nos ayuda mucho contar con saber cuál es la información de más al día en estos temas, y sobre todo también conocer cuál es la amenaza que estamos enfrentando, y como ya decían, a veces pasamos o toleramos muchas plantas que estén ahí hasta que ya se vuelven un problema. Entonces, poder estar incidiendo en donde haya que incidir, es algo que nosotros buscamos hacer, y siempre basados en ciencia. Entonces, agradecemos su participación y pues esperamos poder seguir en comunicación, y aquí tienen las puertas abiertas. Sí, también una cosa que quisiéramos agregar a los que les solicitamos su autorización para ser grabados, pues les queremos decir también que esto va a ser difundido nuevamente para todo público en los canales de YouTube y en donde más, Emma. En nuestros canales de redes sociales, si ustedes están de acuerdo, esos serían los medios. Y le van a hacer promoción en su podcast. A través del podcast que estamos estrenando. Entonces también, si ustedes autorizan, tomaríamos parte de lo que aquí se conversó para dar difusión. Silvia, ¿quieres decir algo? Sí, quería hacer un comentario final por el comentario de Emma, que también con esta cuestión de ubicar áreas prioritarias, que el abordaje siempre sea de ubicar los puntos de invasión que sean muy iniciales, para que puedan lograr un máximo número de erradicaciones, de poblaciones pequeñas antes, y no como meterse a intentar erradicar cosas muy grandes o estar en ese control, porque van a perder las oportunidades de erradicación de las pequeñas. Entonces, lo que propuso Jordan de usar iNaturalist para registrar esas pequeñas ocurrencias, esas deben ser sus prioridades, porque son más sencillas, más rápidas de hacer, van a cubrir más paisaje en menos tiempo y van a lograr hacer mucho más cosas que estar ahí en un sitio único trabajando por mucho tiempo. Gracias. Gracias, Silvia. Francisco. Gracias. En la selección de áreas también es muy importante que vayan a las zonas que se acaban de quemar, que acaban de mencionar.
sea, todas las áreas recientemente perturbadas están abiertas a la invasión. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que poner mucha atención a no, bueno, ahí no les pega, bueno, no sé si eventos de lluvia muy fuertes les causen algunas perturbaciones Sí, grandes, deslaves. Ajá. deslaves, obviamente las zonas incendiadas, y claro que todas las orillas de camino, esas pues hay que estarlas monitoreando constantemente. Bueno, pues le damos las gracias a este Dream Team Hay de... las áreas fragmentadas, pero también los bordes de las áreas fragmentadas también son otras donde ahí van a encontrar. Sí, bueno, entonces por última vez les damos las gracias. Muchas gracias por haber participado. Fue muy interesante. Digo, todos ustedes se conocen, nos conocemos, y pues yo creo que fueron muchos años de experiencia aquí que se sumaron para otorgarnos todo este saber. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a ti, Roberto, y a Emma por invitarnos, porque siempre es bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias, hasta luego.